Fuerza Ecuador, María Mercedes Cuesta. Recibió la comparecencia de los familiares de los periodistas de Diario El Comercio, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, secuestrados y asesinados brutalmente por el grupo narcoterrorista del Frente Oliver Sinisterra y su cabecilla, alias Guacho. Todo esto apenas unos días después del doloroso encuentro de los familiares que han esperado desde el primer día. Sí, esperaron recibirlos y darles la bienvenida vivos, así debieron haber llegado, abrazarlos, contarles de su experiencia periodística. Pero no, esos abrazos no se dieron, esas ilusiones quedaron truncadas. Llegaron 3 féretros a una sala de velación con unos restos, porque ni siquiera se pudo abrazar o ni siquiera se pudo despedir a unos cuerpos. Saludo la apertura de esta asamblea y de usted, señora presidenta, por haber tenido la generosidad de recibirlos y escucharlos. Realmente no solamente lo aplaudo, sino que lo agradezco. De las comparecencias de Yadira Aguagallo y Ricardo Rivas, recibimos mensajes de consternación y solicitudes que nos llenan de mucha responsabilidad, compañeros todos, compañeros de este pleno, de todas las bancadas. Concretamente, las señales para realizar un proceso de fiscalización sobre cómo se manejaron las negociaciones del secuestro de sus familiares, con la determinación, si fuera el caso, y los hechos así lo señalen, de responsabilidades de funcionarios públicos. Mensajes gravísimos, como el intercambio de mensajes entre Guacho y un oficial de la policía, mediante WhatsApp, que preveían la peligrosidad de las intenciones del grupo armado de atentar contra la población civil, previo a la cronología que aquí nos presentaron. ¿Y qué se hizo al respecto? Nada. Ellos hablaban de unas acreditaciones de la prensa. Debo decirle, señora presidenta y compañeros asambleístas, que efectivamente habían 250 y pico de acreditaciones que eran para el proceso electoral de febrero de 2017. Esas eran las acreditaciones que existían. Nadie acredita periodistas para ir a una zona de conflicto, pero quiero que ustedes sepan que como periodistas no nos envíen a ninguna zona así si no hemos hecho primero un curso de periodismo de guerra. No se envía así, vaya, le acredito para que usted vaya a la zona. Es una zona de excepción donde nuestros periodistas no debieron haber pasado y no hubo los controles. La Constitución de la República del Ecuador consagra que son deberes primordiales del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a una vida libre de violencia y con un Estado que adopte las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué estaba haciendo el Estado ecuatoriano para protegernos, para proteger las vidas de Óscar, de Katy, de Efraín, de Javier y de Paul? No podemos negar que ha conmocionado a la opinión pública la forma que se ha manejado la información sobre la búsqueda y hallazgo de los cuerpos de los periodistas. Tal es el caso que los familiares se enteraron por un tuit, por una red social, por parte del presidente colombiano, de que habían encontrado unos cuerpos en la zona que posiblemente podrían ser los de Óscar, Javier y Efraín. Qué dolor para las familias, qué dolor. Pese a esto, estoy segura que los familiares agradecen el día de hoy la devolución de sus restos, porque por lo menos tienen un lugar en donde llorar a sus muertos. Pero la pesadilla, lamentablemente, queridos compañeros, no termina aquí. No termina aquí. Fue una pesadilla cómo se manejaron las cosas. Por decirlo menos, una pésima comunicación formal de parte del gobierno ecuatoriano, en este caso. Se evidenció la falta de coordinación entre las autoridades de ambos países, inobservando las características humanitarias que revestía un caso de esos para sus familiares, así como la necesidad de instaurar mecanismos de seguridad en frontera que garanticen el bienestar de todos los ciudadanos. Desde la Asamblea Nacional del Ecuador debemos promover un proceso de investigación responsable. Aquí no es cuestión de echar lodo con ventilador, ni de acusar a ninguna autoridad, ni al presidente, sin evidencia, sin realmente pruebas. No, hay que hacer un trabajo serio, porque el país así lo necesita. Y no solamente el país, sus familiares, porque el dolor después del entierro continúa. Quedan muchas interrogantes.
Haber recibido en este pleno a los familiares de Javier, Paul y Efraín nos debe llevar a perseguir una investigación imparcial, a demandar de las autoridades del Gobierno Nacional el develamiento de todos y cada una de las gestiones realizadas para la recuperación de nuestros hermanos compatriotas y las condiciones bajo las cuales se han desarrollado o se desarrolló el proceso de investigación y de comunicación con sus familiares. Tengo algunas preguntas que hacerle a los ministros. Por ejemplo, ¿quién manejó el tema? ¿Quién fue el oficial de la UNACE que manejó el tema del secuestro? Que no era un secuestro extorsivo, era un secuestro de la narcoguerrilla, que no es lo mismo. ¿Por qué se cortó el canal de comunicación, la vía de comunicación, cuando Katy y Óscar estaban secuestrados? ¿Quién lo manejó? ¿Qué especialidad tenía? ¿Quiénes formaban el comité de crisis? ¿Estaban o no estaban especializados o sabían cómo manejar un secuestro de este tipo? ¿Por qué la UNACE va a la casa de la familia de Paul a decirles: ustedes revelen los nombres? Eso ustedes no lo sabían. Sí, señores, eso sucedió. Ustedes hagan como que sale de ustedes y revelen los nombres y las identidades de los periodistas secuestrados. Eso tienen que venirlo a decir aquí. Aquí tienen que venir a responder. Óscar tenía 24 años y Katy 20 y deja una niña de 4. A mí me duele la manera tan insensible como se manejó ese tema. Lindas estuvieron las rosas, pero ni un abrazo hubo de una autoridad. Qué pena. Creo que eso hubiera sido mucho más importante. Se hubieran ahorrado en las rosas ahora que estamos en época de ahorro. Y hubiera sido mucho más importante y mucho más sincero un abrazo de parte de las autoridades. Estimado Manuel, usted que es el proponente de esa resolución, concuerdo plenamente con la parte resolutiva que determina condenar los actos criminales. También con solidarizarnos con el dolor de los familiares. Pero no así, me parece inconveniente reconocer las acciones realizadas por el Ministerio de Relaciones Internacionales, no. Cuando la ex ministra, no nos olvidemos, la doctora María Fernanda Espinosa, que debió haber estado ahí respirándole a la canciller colombiana en el oído y venir con los féretros, estaba paseando. Ojo, y yo no digo que no sean aspiraciones humanas, normales, tener un puesto como el que ella tiene ahora. Lo son, pero no en un momento que conmocionó al país, señores. Eso solamente muestra insensibilidad. Tenemos que tener algo de humanidad para el cargo que estamos y representando, porque estamos representando a los ecuatorianos. Y esos paseos fueron restregar y hacerles doler mucho más, meterles el dedo en la llaga a los familiares que estaban esperando a sus muertos, o esperando con esperanza quizás a que vuelvan vivos. Creo que por un principio de igualdad y de consistencia debemos también invitar a los familiares de Óscar y Katy. Yo hablé con la madre de Óscar, nunca la recibieron, nunca los ayudaron, al contrario, fueron el grupo Nos Faltan Tres, quienes los ayudaron a vender las rifas para que ellos puedan irse. El presidente nunca les dio ni siquiera unas palabras de aliento. Me mantengo que es necesario, Manuel, en convocar a las autoridades de la función ejecutiva, ministro de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana, ministro del Interior, aunque ellos ya cogieron la papa quemada, al director de la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE, para que asistan en comisión general ante este pleno e informen, en el ámbito de sus competencias, los protocolos aplicados para la recuperación de los cuerpos de los periodistas secuestrados y también de Katy y de Óscar. ¿Qué se hizo para salvarlos o para rescatarlos con vida? Pregunto yo. También sobre las acciones emprendidas por el Estado ecuatoriano para el restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana en las zonas fronterizas de la provincia de Esmeraldas, que están tremendamente afectadas. Como usted decía, compañero Tito, a esas áreas hay que darles educación, hay que darles trabajo, hay que darles oportunidades. Esmeraldas no tiene ni siquiera agua potable. Es importante tener una imagen clara, porque en el Ecuador, como lo dije antes, debemos vivir con la verdad y para la verdad. Por nuestros hermanos ecuatorianos, por los menores de edad que quedan huérfanos, por el dolor de todo un país, Manuel, le pido que incluya esto en su resolución. Gracias, presidenta. Era la intervención.